Estimados amigos, para mí es siempre un gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y realmente en esta ocasión no voy a hablar de temas políticos ni de temas sociales, sino que de algo que está afectando realmente en una forma determinante al mundo entero. ¿Por qué? Porque me preocupa muchos de los comentarios que he oído yo de algunos amigos guatemaltecos que como que no están midiendo la dimensión de realmente lo que está pasando. Pero en el fondo, como decía Martin Luther King, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera. Y también decía la estupidez concienzuda. Y realmente las dos cosas, creo yo, que se están dando actualmente en todo el mundo. Mucha gente no ha medido la dimensión por las características de esta crisis del coronavirus y otra gente que está queriendo explotarlo para aprovecharse de él, con cosas que sinceramente no son correctas. El coronavirus es un virus, ciertamente similar a otros que en el mundo han habido, pero es un virus de una familia descubierta en los años 60, que es el coronavirus. Ya han habido otros virus de esta característica en épocas pasadas en el mundo y que provoca distintos tipos de enfermedades. Este coronavirus específicamente está identificado como el COVID-19. Es un tipo de coronavirus y se detectó por primera vez y muy recientemente, ahorita en diciembre del 2019, en China, en la ciudad de Wuhan. Los coronavirus, para que sepamos, son una familia de virus que parecen como coronas en su estructura física, pero que al provocar enfermedades, por ejemplo, ustedes se recuerdan que se habló de los casos del SARS, pero quiero que tomen nota. En total fueron 8,000 casos y produjeron 700 muertos. Y esto se detectó en el año 2002. Quiere decir que en 17 años este coronavirus produjo 700 muertos y afectó a 8,000 personas. Hubo otro que se llamó el coronavirus MERS. Ese tuvo 2,400 casos y murieron 800 personas. Este se detectó en el año 2012. Pero el coronavirus COVID-19 se detectó hace exactamente 3 meses y ya van 132,000 casos y 4,955 muertes. Esto es lo registrado hasta el día 13 de marzo del 2020. En 3 meses este coronavirus ha sido más letal que los otros 2 coronavirus en 10 años juntos. Por eso es que esto fue declarado como una pandemia por parte de la OMS, porque está afectando prácticamente a todo el mundo. Ya casi estamos seguros que ya casi no hay país en el cual no tenga una afección sobre coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas? Es importante que se entienda que son muy parecidos a los síntomas de una gripe o de un catarro fuerte. Fiebre, los más importantes es fiebre, es una tos seca, dicen los médicos, una dificultad para respirar. Esas son las 3 cosas, digamos, que más definen. Pero además hay congestión y secreción nasal, hay dolor de garganta,
dolor en los músculos y a veces hasta diarrea. Quiere decir que toda esta sintomatología se está dando en el coronavirus. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Se transmite entre humanos por la vía respiratoria a través de los portadores cuando tosen, estornudan o hablan. Cada vez que alguien que está enfermo tose, estornuda o habla, está tirando unas burbujitas que van y se pegan. Estas secreciones, dicen, contienen partículas virales que pueden pasar a personas o pegarse en los metales, en las telas, en las puertas, en los manubrios de las puertas, en las computadoras, en los celulares. Y todo esto se vuelve como una fuente de contaminación, porque uno va, toca esas superficies y después se lo introduce uno a su cuerpo por los ojos, por la nariz o por la boca. Realmente el contacto, uno puede tener contacto con el coronavirus y no llegar a más, pero si ese contacto con el coronavirus uno lo realiza o lo completa llevándoselo a la boca, a la nariz o a los ojos, entonces empieza un proceso de contagio. Aunque también, dice, se puede transmitir por el contacto humano, por objetos o sustancias contaminadas. Estas características del coronavirus hacen que el coronavirus sea extremadamente agresivo. Por eso es que explota y se oye, hoy hay un contagiado, mañana hay 50, al día siguiente 800. Es decir, tiene una progresión que no es 1 o 2 al día, sino que va explotando, como se dice, en una forma exponencial, lo llaman como una forma logarítmica, es decir, que cada día es más y más y más y más. La forma de parar el coronavirus es evitando el contagio, porque cuanto más contagio hay, más riesgo, como vamos a ver después, más riesgo de contraer la enfermedad en una forma seria hay. Entonces, hay 3 elementos que para evitar que uno tenga contacto con sus manos y después se lo lleve a los ojos, a la nariz o a la boca, es lavarse las manos permanentemente. No tocar los ojos, ni la nariz, ni la boca, si no se lava las manos antes. No lo haga directamente porque ahí usted mismo se está contaminando. Y finalmente, evitar el contacto estrecho o prolongado con personas que tienen sintomatología de una infección respiratoria. Las personas que son sospechosas, por caridad y por consecuencia humana, tienen que usar mascarilla para que cuando hablen no tiren el virus afuera, cuando estornuden tampoco. Es una responsabilidad y deben cumplir con las indicaciones que se den. Hay grupos de mayor riesgo, eso sí. ¿Cuáles son las personas que tienen el mayor riesgo de que si contraen el coronavirus puedan llegar a un estado grave? Son las personas que tienen diabetes, las personas que tienen insuficiencia renal, las personas que tienen problemas respiratorios permanentes como asma y tantas otras cosas, neumonía o problemas de respiración, y las personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, esas personas que cualquier enfermedad se les pega y se les complica. Estos son los grupos de mayor riesgo. Por otra parte, hay que ver que a mayor edad, mayor riesgo. Y se puede ver en las tablas que ha publicado la OMS.
los estratos de menor edad tienen menos riesgo y menos riesgo de que si adquieren el rotavirus tengan complicaciones serias. Pero conforme la edad va siendo mayor, el riesgo automáticamente va siendo mayor. Hasta las personas que pasan de los 60 años, en donde ya los riesgos son mayores, y mucho más las personas que pasan de los 70, 80 años. Actualmente no existe todavía una vacuna ni un tratamiento muy establecido para el problema. Al no existir una vacuna, la prevención es mínima, no se puede llevar a cabo. Es un virus demasiado nuevo y por mucho que los científicos estén estudiando, va a llevar tiempo el poderlo llegar a crearle algunas barreras con el ser humano. Por eso es que es tan importante toda esta bulla mundial que se está haciendo, porque la única forma que se tiene de que esto pare es a través de una responsabilidad compartida. La mayoría presentan, el 80% de la gente que se enferma, simplemente presentan signos leves, como que si estuvieran constipados, como que si tuvieran una gripe, y esto hay que tratarlo como que si fuera un catarro, pero aislarse, porque si no, tal vez usted está sano, usted no pertenece a un grupo de alto riesgo, usted va a tener una enfermedad que lo va hasta a molestar, pero el hecho de lo que usted puede contaminar a gente que sí es de riesgo, eso es muy serio, porque usted puede ser el agente para que alguien se muera. Es importante que la gente que este 80% que se siente con este tipo de afecciones, este 80% tiene que mantener una higiene estricta en el lavado de sus manos, una higiene estricta en la comunicación. No debe hablar con nadie si no tiene la boca tapada. No debe ir a comprar nada a la calle si no tiene la boca tapada, porque él va a ser un agente de contaminación. La higiene es fundamental, es importante el reposo, el beber muchos líquidos y, si tiene dolores, tomar analgésicos, como se trata una gripe. Eso es en los casos en que existe unas afecciones leves. Cuando ya las afecciones son mayores, hay unas afecciones que se pueden tratar en casa. Y por eso ve usted que todos los países del mundo están organizando brigadas de médicos, enfermeras, para que puedan ir a las casas, supervisar la evolución y realmente manejar cuarentena. Si hay un miembro en una familia que resulta infectado, es la familia entera la que tiene que entrar en una especie de cuarentena, porque ahí ya no se sabe en el tiempo de incubación quién pudo resultar afectado con el coronavirus. Los estados de los países civilizados están organizando esas brigadas para poder atender a la gente en sus casas, porque cuando ya se llega a estados graves, ya se necesita una asistencia respiratoria, se necesita que los pacientes para sobrevivir tengan oxígeno, se necesitan que les apliquen antibióticos, se necesita una serie de tratamientos simultáneos porque se les pueden venir complicaciones con infecciones, etc. Esto es lo que ha hecho colapsar los hospitales en muchas partes, sobre todo en Italia, y esa fue la razón por cual los chinos vinieron e hicieron un hospital específico para eso. ¿Por qué? Porque las personas que llegan ahí, hay testimonios ahorita en Italia que los médicos en las emergencias están haciendo la decisión de a quién le van a dar la oportunidad de conectarse a un respirador. Y siempre optan por el que tiene más chance de salvarse. Pero tal vez están dejando, por un lado, a alguien que se hubiera salvado, pero que se muere.
Eso es en los países desarrollados, que tienen sistemas de atención médica sofisticados y modernos. Pongámonos a pensar que en Guatemala, en donde tenemos un sistema de salud colapsado, ¿qué nos va a pasar si el virus realmente explota como ha explotado en otros países? Vamos a tener serias complicaciones, porque esos hospitales colapsados van a verse aún más deteriorados y en mayor problema. Por eso es que todo esfuerzo que se pueda hacer para evitar que el virus, que es sumamente agresivo y que se dispara, se prolifera en una forma impresionante, no llegue a crear las situaciones. Para eso es necesario que la etapa de prevención sea llevada a cabo con responsabilidad por todos nosotros. Nosotros debemos entender que este es un problema serio para toda la humanidad. Yo no creo, por ejemplo, lo que oí decir hace unos días en Guatemala, de que Guatemala no había entrado en ningún caso. Muchos gobiernos han cometido ese error. Los casos ya están adentro y cuando vienen a surgir, entonces surge como una explosión, pero no es que surjan como una explosión, es porque se ha querido evitar que la gente tome conciencia y dar la información correspondiente. Lo más importante es que entendamos que la mejor forma, la mejor herramienta que tenemos para evitar que esta tragedia se prolifere en las dimensiones que ya aparenta tener, es evitar el contagio, es mantener la higiene. Los países que han tratado de minimizar el problema y lo han manejado políticamente, se han encontrado que cuando la pandemia estalla, se suma todo lo acumulado y queda al descubierto las malas políticas. Es fundamental que entendamos que este es un problema de todos los que hoy vivimos en este planeta. No hay nadie que no pueda ser alcanzado por el COVID-19. Eso no quiere decir que se va a morir, no. Pero eso quiere decir que él va a agarrar ese virus y que él puede ser un elemento para contagiar a otros y favorecer esta cadena de contaminación que puede llegar a hacer colapsar los sistemas de salud como ya lo está haciendo. E incluso fíjense ustedes que está haciendo colapsar la economía. Hoy no sabemos cuáles son las medidas económicas que habrá que tomarse para evitar que el impacto de este virus destruya la empresa y destruya una serie de elementos que son fundamentales para el desarrollo de las sociedades. El mundo debe hacer todo lo posible y nosotros cooperar para que no corra el contagio, con la celeridad con que corre el virus y con la celeridad con la que corren hoy todas las comunicaciones que se dan en el mundo. Somos un mundo extremadamente interrelacionado y no podemos bajar la guardia porque las conexiones se dan y se van a dar andando, se van a dar como sea, pero este ya no es el mundo de hace 500 años. Los estados nacionales, cada país, debe ser claro y sincero en la difusión del problema en forma no alarmista, pero seria. Eso es lo que a mí me preocupa, que no se está dando a nivel de los países y a nivel mundial una explicación clara. Y entonces si la gente no sabe, como decía Martin Luther King, ese es un peligro, porque es una ignorancia sincera, que es peligrosísima,
porque cualquier dogma, cualquier criterio que se le diga, la gente lo acepta y ahí viene un problema. Los estados nacionales deben prepararse porque el diagnóstico es fundamental y para eso tienen que tener, ¿cómo se llama?, kits especiales para hacerlo, para poder realmente ir dándose cuenta cómo va caminando ese virus. Los estados nacionales con instituciones comunales, empresariales, deben trabajar para evitar el contagio, haciendo los sacrificios que sean necesarios. Y hay muchos países en donde a la gente la están instando a que no llegue a las oficinas, que no vaya a espectáculos públicos, que concurra a hospitales única y exclusivamente en gravedad, que ahí sí que prácticamente que trate de mantener un proceso de aislamiento mientras esta crisis pasa. Los tratados y las aglomeraciones son malas porque ahí se permite el contagio y ese contagio perjudica. Pero a nosotros, los ciudadanos, nos queda una responsabilidad también. Debemos hacer lo que corresponde para que nosotros y nuestras familias permanezcan sanos y evitar poner su salud en riesgo y afectar la salud de los habitantes con los que se relacionan. Eso es fundamental. Aquí ya no puede ver, es decir, hoy oí unas declaraciones aquí en Panamá de que ya cuando el Ministerio de Salud le determina a una persona que es de riesgo, tiene que quedarse en su casa y no le van a permitir que sea una cosa opcional. Si no se queda, va a haber reglas y van a haber sanciones de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque esa ya no es una decisión de él. Él está tomando una decisión, pero está perjudicando a la sociedad. Por estas características que hoy les he mencionado, es que la OMS la declaró como una pandemia. Esta es una crisis global. Nos afecta y concierne a todos los habitantes del planeta, porque todos tenemos algo que hacer para ayudar en su resolución. No hay nadie que pueda ser ajeno a esto. Ni Estado, ni comunidades, ni asociaciones, ni personas. Yo siento con toda sinceridad que esta es una crisis en la que media mucho la responsabilidad que cada quien tenga, la solidaridad que debemos tener con nuestros compañeros, sabiendo que los actos que nosotros hagamos, queriendo decir que somos muy abiertos y que a nosotros esto no nos importa, nos puede perjudicar a nosotros y a la gente con la que nos relacionamos. Y finalmente es un momento para ejercer la fe en Dios y pedirle al Señor que realmente nos ayude para que esta catástrofe que se está perfilando como una bomba que se viene desarrollando a pasos agigantados, pare y encontremos las fórmulas de que los países no lleguen a las crisis que actualmente se están visualizando. Que Dios nos ayude y muchísimas gracias por haberme escuchado.